Permítanme poner en marcha la columna con un recuerdo que siempre conmueve a toda la humanidad. Hoy es el Día Internacional de Recordación del Holocausto y voy a empezar con palabras del Papa que son muy importantes, naturalmente, en una jornada como esta. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità. Ricordare anche e stare attenti, perché queste cose possono succedere un'altra volta. Hoy en Alemania, en muchos lugares, pero en uno especial que nosotros vamos a rescatar en estas imágenes, se hizo un homenaje con los nombres de las víctimas del Holocausto. 6 millones de personas que cayeron, no solamente judíos, pero fundamentalmente judíos, en lo que fue el crimen más aberrante de la historia de la humanidad y que todavía nos golpea. Ahí están todos los nombres, los testimonios de homenaje en Alemania, como tiene que ser por otra parte. Alemania todavía vive un gran luto por toda esta situación eternamente, porque naturalmente había una responsabilidad también referida a quienes habitaban y no solamente gobernaban, por más que endilgarle responsabilidades a todos sea también algo sumamente cruel. Fue un acto muy emocionante el que se vivió en Alemania. Nosotros recordamos de tantas películas, los cinéfilos sabemos perfectamente cuánto el cine, el teatro, las artes en general han hablado de ese crimen del que todavía no hay manera de reponerse. Posiblemente sea La lista de Schindler, una de las películas que más nos ha conmovido y podemos perfectamente recordar las lágrimas que esto generó. Y entonces, a modo de homenaje también, de testimonio en este Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, veamos un pequeño tramo de la película, tan solo para acicatear su memoria y que usted pueda evocar una película que seguramente, si es cinéfilo, no se la pudo perder. That's my mechanic. Whose bright idea was it to get rid of him? Weź głęboki oddech. Jeszcze. Obey, go away. She can work. Come here. Look. Separate the sick from the healthy. Those who can work and those who can't. She can work. Those not selected for transport, put your clothes back on. Go back to the barracks. And return to the barracks. Tan extraordinaria película para tanto horror. La lista de Schindler, tan solo un acicate para su memoria en un día tan especial como este. Ahora sí nos ponemos en marcha con lo habitual. Vamos a ir por las derechas del mundo, tan referidas también a episodios tan trágicos como ese, y que están socavando permanentemente, aunque no tengan éxito, igual molestan muchísimo en todos los países, porque no quieren confinamiento, porque no quieren encierros, porque no quieren lo que alguno aquí osadamente llegó a decir eran guetos cuando un barrio quedaba confinado porque querían cuidarlo y querían salvar a la gente de los contagios. Muchas ciudades europeas, el Reino Unido, por ejemplo, se han producido enfrentamientos entre manifestantes y la policía en tantos lugares. En Barcelona, en España, a la gente de Vox, de ese partido bien a la derecha, el franquismo residual que todavía se comporta de una forma atroz en Bolonia, en Italia, pero estamos eligiendo tan solo algunas ciudades, son muchísimas, aquellas donde 100, 200, que nunca faltaron, iban a manifestarse contra las autoridades que lo que querían era salvar a la gente. Algo notable que sucede, lo marcaron los alemanes últimamente, y
vale la pena subrayarlo, es en los lugares donde están los ultras, los derechas más fanáticos, los que se oponen a los confinamientos, a los toques de queda, etcétera, todo les viene bien, a las cuarentenas en general, que allí donde ellos están es donde más coronavirus hay. Me parece que vale la pena ver esta información. El coronavirus arrasa en los feudos ultras de los alemanes. Un miembro del gobierno de Merkel ha relacionado el voto a la extrema derecha con la elevada incidencia en la enfermedad. El coronavirus, por supuesto, ha hecho estragos en toda la humanidad y ahora la vacuna es la salvación. Es lo único a lo que se puede apelar. Pero la vacuna tiene sus problemas, todo el mundo lo está padeciendo porque hubo un primer momento en el que los laboratorios pensaron que iban a ir con la suficiente rapidez como para abastecer y esto no está sucediendo hoy día. Y también lo sufre un poquito, no tanto como otros países que están en un verdadero conflicto con los laboratorios y con los países que prometieron las vacunas, lo padece la Argentina. Vienen 220.000 vacunas en el viaje que tiene que llegar mañana de Aerolíneas Argentinas a la ciudad de Buenos Aires. Y esto motivó un comunicado de Gamaleya, que también es un elogio muy importante para el gobierno de la Argentina. Lea conmigo. El Fondo Ruso de Inversión y el Centro Nacional de Epidemiología están ampliando la capacidad para producir más dosis de Sputnik V debido a la alta demanda de la vacuna rusa en América Latina. Como resultado, veremos un aumento significativo de la producción en el segundo trimestre, es decir, hay alguna demora. Hasta entonces, es posible que algunos lotes presenten retrasos de hasta 2-3 semanas. Sin embargo, Argentina, que ha sido uno de los primeros países en aprobar Sputnik V y con quien hemos establecido una sólida alianza, seguirá recibiendo la vacuna. Esto es muy, pero muy importante, por cierto. Para un mundo que nunca estuvo preparado para esto, y no todos reaccionaron de la misma manera, es que el mundo no está en condiciones de sobrellevar una peste. Entre la desigualdad, la pobreza, que el capitalismo ha determinado en la inmensa mayoría de los habitantes del mundo, el panorama fue desolador. Apareció la pandemia e hizo todavía mucho más daño que si se tratase de un mundo más igualitario y más sólido. De esto habló Alberto Fernández en la CEPAL. La pandemia ha dejado al descubierto la insuficiencia de un sistema. La pandemia se llevó vidas, pero se llevó empresas, se llevó puestos de trabajo, se llevó economías enteras. Hoy lo que estamos viendo en el mundo es saber quién cayó más o quién cayó menos, no quién creció. Uno indefectiblemente debe preguntarse cuán sólidas eran esas bases económicas que un día apareció un ser imperceptible a la vista humana y todo lo destruyó. ¿Cuáles fueron las fortalezas de esas ideas que durante tantos años se impulsaron? De ahorro del gasto, de eliminación del déficit, del ajuste. Si a la hora de la verdad tuvieron que salir los estados a socorrer a todos para que todo no se derrumbe de un modo más trágico. Bueno, y ahora, ¿cuál es el camino? También lo dice Alberto Fernández. Divididos somos más débiles. En un momento en que el mundo nos abre una oportunidad de construir un nuevo mundo con otras reglas y donde si el continente estuviera claramente unido, podríamos tener más fuerza para hacer nuestros planteos sobre cómo queremos que sea el mundo post-pandemia. América Latina es el continente más desigual del mundo y eso nos obliga a trabajar juntos porque esa desigualdad es responsabilidad de los que gobernamos también. A veces pienso que si fuéramos un todo, hubiera sido más fácil inclusive la negociación de las vacunas para muchos países que tienen menos recursos y más dificultades para conseguirlas. Y lo lamento, porque hubiera sido más fácil para todos. Como con cualquier hombre de gobierno, uno puede tener sus discrepancias. Usted también con Alberto Fernández, pero en el tema de la pandemia, en lo que hace al coronavirus, no sé si hay otro estadista que lo supere en el mundo entero. Por ahí Merkel jugó de la misma manera. La seriedad que tuvo desde un primer momento, las medidas que adoptó, lo que tuvo que enfrentar en materia periodística cuando se advirtió que le estaba yendo demasiado bien y que las encuestas lo iban a poner en un lugar donde iba a quedar poco menos que en condición de intocable. Todo eso es lo que le da la autoridad a Alberto Fernández. Aquello que en otros presidentes, como en Boris Johnson, se convierten en este mea culpa.
This day I should just really repeat that I am deeply sorry for every life that has been lost, and of course as Prime Minister I take full responsibility for everything that the government has done. What I can tell you is that we truly did everything we could and continue to do everything that we can to minimise loss of life and to minimise suffering in what has been a very, very difficult stage. Y las medidas que se adoptan siguen sacudiendo al mundo. En Madrid tenemos toque de queda. La Comunidad de Madrid adelantó además ese toque de queda a las 22 horas, es decir, un poco antes de lo que fue hasta este momento, y nuevas zonas de confinamiento. ¿Y qué se va a hacer? ¿Cómo puede haber alguien que no se dé cuenta que esto a ningún gobierno le da mínima satisfacción tener que proceder de esta forma? ¿Qué ventaja se puede obtener? Como mil veces nos preguntábamos cuando aparecieron los anticuarentenas en los medios de comunicación dominantes de la Argentina. ¿Qué podía mover al gobierno a decirle a la gente quédese en su casa? A exigirnos, pedirnos, lo que fuere, que nos quedáramos en nuestra casa. Ha reconocido hasta sector más opuesto a todo esto que si no se hubiera procedido de esa manera, la tragedia de la Argentina hubiera sido todavía mucho más significativa. Miren lo que están haciendo en Madrid, además. Están mirando con drones cuál es el comportamiento de la gente. Estas imágenes le van a llamar la atención. La ciudad de Madrid, en general la Comunidad de Madrid, lógicamente tenemos que extremar las precauciones. Bueno, para no movernos de España, hay que decir que faltan vacunas. Pero esto lo podemos decir de España, lo podemos decir de Italia. Están todos, que la AstraZeneca, que la Pfizer. Todavía no hay protestas por la Sputnik V, sencillamente porque no ha sido tomada por tantos países. Ahora van a ser 25 en el futuro y justamente tienen que ir de acuerdo a los que van aprobando y pidiendo vacunas, a condicionar todo para proceder a una entrega también equitativa. La Argentina, cuando le dicen, mire, tenemos que darle a Bolivia, tenemos que venderle a tal país, no puede ser la Argentina la que diga, no, pero dennos a nosotros lo que nos dijeron, ya mismo. Porque no se puede preocupar solamente cada país de sí mismo, sino ¿dónde estaba ese discurso magnífico que se dijo sobre la necesidad de unir América Latina, todo lo que manejó Alberto Fernández? Pero vea lo de España, faltan vacunas. Esta semana y la semana que viene tenemos que suspender el suministro de nuevas primeras dosis porque debido a los recortes de las últimas semanas no vamos a poder seguir avanzando en el suministro de primeras dosis. Sí. España, ni en Alemania, en ningún lado tienen que luchar ya no contra las oposiciones políticas, sino contra las mediáticas. Y esto es lo que hace más miserable el panorama de la Argentina. Los títulos que todos los días podemos rescatar. Usted se acuerda de no se van a poder vacunar los de 60 años para arriba. Bueno, resultó que sí. Entonces ahora no se podían vacunar los de 60 años para abajo. La cuarentena estuvo mal, la vacuna era rusa y por lo tanto no era buena, la vacuna no iba a llegar, todo lo que nos han hecho. Pero mire, cada día, porque ya hemos tomado un entrenamiento para saber cuándo hay miserables en el periodismo y no periodistas. Operativo errático. ¿Por qué las vacunas rusas se traen en aviones de Aerolíneas Argentinas? Y porque nos queda más cómodo que sea Aerolíneas Argentinas. Debe ser más barato el mandato del Estado. También está Alitalia, es una buena compañía, KLM. Pero si se tiene Aerolíneas Argentinas, ¿cuál es el reproche que se permiten los bastardos de Clarín? La pandemia. En Rusia admiten demoras en la producción de vacunas, efectivamente, pero también, díganlo, admiten demoras los de Pfizer, los de AstraZeneca, todos, porque la demanda ha sido de cientos de millones de vacunas, no dan abasto. Y el otro, grupo privilegiado. ¿Quiénes son los argentinos que están recibiendo la vacuna de Pfizer? Y esto sí que ya es un tono de miserabilidad absoluta, porque es un privilegio. Aquellos que reciben la Pfizer están en la buena, los que reciban la otra, la Sputnik V, no. Seguir jugando de esta manera resulta muy triste para el periodismo, pero también lo tiene que sobrellevar el país y sobre todo aquellos que reciben estos mensajes, los captan y luego se comportan en ese sentido. Lo que vimos del mundo recién en el comienzo del desarrollo de la vacuna tiene que ver con ese proceder. Mejor nos vamos a ver
algo peor todavía. No solamente hay discriminación de los países, sino dentro de los países. ¿Qué pasa en los Estados Unidos con la vacuna? ¿Quién la recibe y quién no? Y hoy el presidente Biden encargó otros 200 millones de vacunas para hacer frente a la escasez de vacunas. La escasez se ha convertido en un verdadero problema que nuevo impacta a las comunidades latinas y afroamericanas, a pesar de ser la más afectada por la pandemia. Un análisis de la vacunación en 14 estados, publicado por CNN, encontró que se ha vacunado hasta 2 veces más a las personas blancas que a la población negra y latina. Por todo el país se están cancelando miles de citas por falta de dosis. No dan los tiempos, pero yo lo pasaría de nuevo esto, porque usted lo toma de sorpresa. ¿Pueden comportarse de esa manera? Hay materiales que, en la velocidad para poder compartir todo lo que queremos con ustedes, por ahí son demasiado rápidos. Lo podemos repetir, porque este es un dato que usted tiene que dominar, tiene que saber, porque esto le habla del capitalismo en Estados Unidos, en el mundo y también en la Argentina. El presidente Biden encargó otros 200 millones de vacunas para hacer frente a la escasez de vacunas. La escasez se ha convertido en un verdadero problema que nuevo impacta a las comunidades latinas y afroamericanas, a pesar de ser la más afectada por la pandemia. Un análisis de la vacunación en 14 estados, publicado por CNN, encontró que se ha vacunado hasta 2 veces más a las personas blancas que a la población negra y latina. Por todo el país se están cancelando miles de citas por falta de dosis. Y aquí estamos mirando cómo se presenta el año. Vamos a hablar de algo en positivo, que es el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires para marzo del retorno a las clases, pero con limitaciones, con controles como los que Agustina Vila, la ministra de Educación, anuncia. Grupo de 30 chicos en un aula promedio de 36 metros, te lleva a 2 subgrupos de 15 chicos cada uno aproximadamente. Por lo cual, algunos chicos, el grupo A, irán 2 veces por semana, 2 o 3 veces, y el grupo B irá los días restantes. De esta forma, la presencialidad del 1 de marzo estará, y en adelante, por una primera etapa del ciclo 2021, estará asignada por una combinación de modalidades. Algunas clases presenciales en la semana y otras no presenciales que se seguirán tomando en la casa. Se entiende, es promisorio y es así como hay que llevarlo a cabo. Lo que no se entiende es cómo es posible que todavía la Argentina, y con este gobierno, no haya podido dar satisfacción, respuesta y recibido, además, ya sea el ministro de Salud, Ginés, o el presidente de la República, los trabajadores sanitarios que tienen cosas para plantear en este momento. Y si no los consideran ahora, ¿cuándo? Hoy, Elena Amarillo, representando a todos los sanitarios, decía cosas en una marcha muy, pero muy fuertes, y vale la pena escucharla, Sino los equipos de protección, el recurso humano. Estamos pidiendo pase a planta permanente de todo el personal de salud. Como hizo mención Cristina Kirchner, quienes tengan miedo, que no estén a la altura, que los que no se animen, que se busquen otro laburo. Y la verdad que, como dijo ella, no hay lugar para los débiles en este momento. Y menos en plena pandemia. No se está viendo lo que está pasando con la salud, o miran para un costado o hacen oídos sordos. Yo creo que hoy está siendo muy débil Alberto. Él nos iba a recibir el 21 de noviembre y no lo hizo. Priorizó otras cosas y no el personal de salud, que ya tenemos más de 200 fallecidos a lo que va a nivel nacional. Teléfono nada menos que para el presidente. Hay que recibirlos. No puede ser. Si era para el 21 de noviembre, ya pasó demasiado tiempo. Hay cosas muy valiosas para hacer y respetamos todo, y ustedes saben que tenemos una mirada muy positiva sobre lo que ha hecho el gobierno con respecto a la pandemia, en todas las medidas que ha ido adoptando. Pero en esto se está faltando, y me parece que tiene que haber una respuesta, por lo menos un diálogo en el cual ellos puedan hacer los planteos que evidentemente tienen. Hablamos un poco de política también. Apareció Macri con lo de la fundación. Es muy gracioso Macri, ya lo hemos dicho. A veces es raro que uno habla de Macri y pueda sonreír. Pero también se le ocurren cada cosa. Una fundación que dice Tailade, y es creíble, porque si no alguien podría inmediatamente refutar lo que dice Tailade mostrando el papel donde está inscripto el hecho de la fundación que anunció Mauricio Macri. Escuchemos a Tailade.
inscribir y registrar una fundación no es una cosa que se hace de un día para el otro. Me provocó sospecha, me puse a averiguar y efectivamente no hay ninguna fundación, no existe ninguna fundación Mauricio Macri, no existe ningún trámite, no existe ninguna fundación, todo un recurso publicitario de cuarta. Algún enojo debe tener Clarín. Mostrábamos antes en el diario cómo Clarín le puso que ahora Macri se recuesta, sabiendo la historia de Macri en cuanto a lo que se piensa de él sobre su incapacidad para trabajar. Es llamativo que Clarín le haya puesto eso. ¿Será porque Macri ha puesto demasiado dinero en el diario La Nación? ¿Estarán enojados con eso? Porque no puede pasar inadvertido el tema. Y tampoco lo que es capaz de decir Patricia Bullrich en su defensa de Macri. ¿Saben con quién lo comparó? Qué pecado, ¿no? Con Raúl Alfonsín. Mauricio Macri anunció la creación de su fundación y desistió de cualquier tipo de candidatura. Él ya lo ha dicho, él ha dicho que él quiere aportar y creo que la idea de justamente de hacer una fundación es demostrar claramente que quiere aportar desde las ideas y desde la posibilidad de brindar un conocimiento que él tuvo siendo jefe de gobierno y luego presidente, donde se lograron muchas cosas. ¿Puede asegurar que no va a ser candidato a diputado? Digamos, a ver, Alfonsín en su último mandato de senador renunció. Yo creo que cuando uno llega a ser presidente de la Nación, su palabra... Así lo dice, sin ir más lejos, Alfonsín vendría a ser lo mismo, un ejemplo, un antecedente para Mauricio Macri. Por supuesto que no tiene nada que ver lo que dijo Patricia Bullrich con la realidad. Hablando de Alfonsín, Ricardo Alfonsín habla de lo que ha sido el papel del radicalismo, lo que queda del radicalismo, cuando se unió con el PRO. Desde 2015, ¿qué pasa con ese partido? El Partido Radical de Radical tiene el nombre nada más. Yo digo que desde el año 2015 la Unión Cívica Radical dejó de representar las ideas, la ideología, si vos querés, de la Unión Cívica Radical. Más que defender las ideas del partido, defendió las ideas del PRO. El neoliberalismo, las ideas de derecha son respetables, son democráticas, sin ninguna duda, pero no son las nuestras. No son las nuestras. Nosotros no creemos en esas recetas. Nosotros creemos que eso, en lugar de resolver los problemas, los complica más. Sí, el comportamiento de lo que a mí me cuesta llamarlo radicalismo. Para mí radicalismo es Raúl Alfonsín y todos los que lo hayan traicionado, los que le dieron la espalda, los que se fueron a refugiar en la derecha, de la que siempre fue tan pero tan crítico, le pesara como le pesare al doctor Raúl Alfonsín. Me parece que fue un paso exagerado, entregaron totalmente el partido. Y ahora tratan un poco de diferenciarse. Ahí anda Suárez Lastra, que bien a la derecha se recostó al convenirle, porque ahora da la sensación de que Macri ya no va más. Nosotros no fuimos un gobierno de coalición. Yo me hago cargo de las políticas generales que el gobierno aprobó con acuerdo parlamentario. Nosotros fuimos una alianza parlamentaria, pero no de gobierno, entonces no me hago cargo de la gestión de Macri, que era un agente de tropa. Nosotros fuimos una alianza parlamentaria, pero no de gobierno, entonces no me hago cargo de la gestión de Macri, que era un agente de tropas. Un momentito, por favor. ¿Cómo que no se hace cargo? Vamos a escuchar estas otras palabras. Está muy comprometido con el cambio en la Argentina. Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte para que la Argentina entendiera que había que unir una mirada distinta para reemplazar una mirada que estaba agotado, que expresaba el kirchnerismo en el gobierno. Por eso ampliamos la base de la alianza opositora. El liderazgo de Sanz fue muy determinante en que se pudiera armar este espacio, en generar condiciones de confianza y de trabajo en conjunto entre el radicalismo, el PRO en la constitución de Cambiemos y lo mismo la coalición cívica y el gran aporte que ha hecho Carrió a este proyecto. ¿No da la impresión de que ahora pueda decir muy suelto de cuerpo, nosotros no avalamos, no respaldamos, poco menos van a decir, no estábamos nosotros, vieron mal? Hay un error de observación, no se puede jugar así políticamente. Suárez Lastra es todo un personaje, alguna vez le mostramos. Esto es una síntesis de Suárez Lastra, pero también de lo que significa el miedo a Clarín en la República Argentina. Ese miedo que determina que nadie le ponga el cascabel al gato mientras roba a 5 millones de personas al mismo tiempo.
miles de millones de pesos sacados de su bolsillo con las facturas de Cablevisión contra una disposición de un gobierno democráticamente elegido. Se permite cualquier cosa, el poder real, y vamos a ver hasta dónde el gobierno, el poder político, es capaz de controlar esta situación, porque lo están estafando a su ciudadano. Vamos a ver ahora el momento en que el doctor Alfonsín en un discurso menciona a Clarín, y lo van a ver a Suárez Lastra. Véanlo desde el lugar del político que acabamos de apreciar, pero también desde el miedo. Nada más que escuchar esa palabra es un instante. Vean ustedes cuál es la reacción. Esto es el significado que tiene ese diario, ese nombre, para que después todo el mundo esté boca abajo prácticamente, asumiendo que tienen derecho a robarnos de la manera que lo están haciendo. Pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa. Alfonsín me llamó a mi casa y me dijo: Facundo, sos un cagón, lo que te queda Clarín y se te veía el miedo. Tanta risa, yo lo entiendo perfectamente. Él hizo un gesto, me hizo una barbaridad. Mirá con quién se está metiendo el doctor Alfonsín, que sí tenía el coraje, además de todo lo que políticamente significó. Era un hombre ciertamente de coraje y estaba jugando una carta muy fuerte, y el otro se asusta y lo codea. Y después a la noche, bueno, ahí estaba la explicación dada con sinceridad por él. Otro personaje para considerar hoy en términos políticos es Pichetto, su capacidad para despreciar al pobre, al inmigrante, todo aquello que a él le queda cómodo para ser mejor servil del establishment rico, poderoso, blanco, que él cree que es el verdadero mundo al que pertenece. Más pobres, más dependencia del Estado. Un país que crece, que se desarrolla, que tiene trabajo, más presencia de la clase media, más autonomía, más libertad, una visión, digamos, de integración al mundo, capitalismo moderno, la gente. En cambio, si impera la ideología del pobrismo, bueno, todo para abajo, una mirada de... Empezamos a nivelar para abajo. Sí, y no todo para arriba. abajo. No, la lógica argentina de la clase media... Qué cosa, ¿no? Animarse a eso, sobre todo cuando... Miren lo que hizo a las 24 horas de su nuevo conchavo político. Él sigue viviendo, él es un planero eterno del Estado. Y ahora su plan fue llevar 292 personas. Designó 292 planeros, pero si los designa él no lo son, en la AGN. Consiguió trabajo en la AGN y de paso metió 292 planeros caros. No se puede tener ese desprecio por los demás y además proceder de la forma en que lo hace. Mañana se estrena una película que hay que ver, Cine.ar. Es la película de Joe Goldman que se llama Buitres, la cara salvaje del capitalismo. Le doy a probar. Then Paul Singer comes in and says, oh, look, I found these old bonds in the back drawer and I'm going to, now you pay me. He paid something like around 50 million or less for some old Argentine bonds. Long forgotten, holdout bonds. That's all he paid. Now he's worked himself up to a claim of $3 billion. 60 times, 6,000% more than he paid for the bonds. That's not money he lent to Argentina. Not one dime was lent to Argentina. He just picked up the stuff. Now he's holding everyone for ransom. What possible interest can a U.S. judge have in favoring the vultures who don't represent the interests of the United States? So when you have one renegade judge, Grisey, who rules against Argentina in favor of the vulture, you have to understand this is highly political, okay? And it's going to courts which are stuffed with political appointees. The Republicans in particular have been very good at taking control. Es un acontecimiento político, periodístico y cinematográfico en la Argentina de este año. Esto que Joe Goldman, destacadísimo colega, muy admirado, corresponsal de América del Sur para la ABC de los Estados Unidos desde hace más de 30 años ha realizado. Buitres,
La cara salvaje del capitalismo, mañana a la hora 20 en cine.ar. Permítanme en el final hablar de mi libro, La batalla cultural, escrito junto a Alberto Mar. Es un recorrido que permite de una manera, yo entiendo que muy entretenida, con todas las fotografías y epígrafes que hacen a las persecuciones realizadas por buitres de adentro del periodismo de la República Argentina. La batalla cultural, que es un libro, me permito mostrarlo por televisión, porque en buena parte de las librerías que hay no se animan a ponerlo en la vidriera y algunos lo van a comprar y cuando lo piden, por suerte le está yendo muy bien al libro, pero cuando lo piden tienen que ir a buscarlo a veces a un estante lejano o al sótano. Por eso vale la pena insistir, porque esta es una forma de pelear contra algo que es un verdadero oprobio y que permite en esa batalla robarnos como nos roba en estos días Cablevisión, tema al que vamos a volver en el día de mañana porque no se puede dejar pasar semejante estafa. Ahora sí, el gusto de decirles que van a continuar con la compañía de Antonio Fernández Llorente, de agradecer como siempre a Julián Capazo y a Anabela Sánchez y a Leandro Gabriel. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.